cielo, entre rosas, entre espinos, quédate junto a mí.
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, muerto y resucitado para la vida del mundo, esté siempre con vosotros. Os saludo a todos, hermanas y hermanos en el Señor, que habéis tenido a bien acudir a la capilla para esta Eucaristía de despedida de las hermanas clarisas, de oración y de petición al Señor. Saludo también a todos aquellos que nos siguen desde sus casas a través de la televisión. Gracias. Oramos por vosotros, especialmente por los enfermos, los que no os podéis salir de casa, pero que queréis permanecer unidos a vuestra iglesia, a nuestra iglesia diocesana de Segorbe, Castellón. Dispongámonos a esta celebración, en la cual el Señor se hace especialmente presente entre nosotros, para ofrecernos su palabra e iluminar nuestros caminos por la vida, para ofrecerse a sí mismo en la Eucaristía, alimento necesario para todo cristiano y toda comunidad cristiana, en el camino de la fe. Te acogemos y para que realmente sea un encuentro fructífero con el Señor, pidamos antes de nada perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales te hiciera todo para todos, por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: No entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Palabra de Dios. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, todos. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado un soldado de entre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él
y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, muy amados todos en el Señor, si me permitís, en primer lugar, saludo a Sor Carmen y Sor Silama, a quienes despedimos, y también a la Madre María Teresa y María, su vicaria, abadesa y vicaria suya en el convento de Madres Clarisas de Alcalá de Henares, que les acoge. Saludo también a las religiosas clarisas que nos acompañan, como no a los sacerdotes. Primero a los que nos acompañan venidos de fuera, don Florentino, que es el vicario general de Alcalá de Henares, que les está acompañando en todo este proceso de fusión o de unión, don Jesús, que fue vicario también de la vida consagrada en Alcalá, y a nuestros sacerdotes y religiosos, los párrocos de Onda, Jordi, recién nombrado párroco de la Asunción, José, San Bartolomé, el padre Goyo, de El Carmen, algunos venidos de Villarreal, franciscanos, padre David, y cómo no a vosotros, hermanos y hermanas en el Señor, que os agradezco haber venido, también en este momento agridulce, de acción de gracias y de dolor por tener que cerrar una casa religiosa de clausura. Saludo también a la señora alcaldesa, que nos acompaña, y supongo que seréis miembros también de la corporación.
Cuando se cierra una casa religiosa, siempre, como decía, es un momento agridulce, más bien doloroso. Pero en el dolor, porque la diócesis y vuestro pueblo, Onda, pierde una presencia que data ya de mediados del siglo XV, ahora os explicaré un poquito, pues se empobrece nuestra iglesia diocesana. Y no son palabras formales, es algo que sale del corazón. Lo veíamos venir desde hace tiempo, porque no hay vocaciones y dos no pueden vivir en un monasterio. Pero en este momento hay que mirar al Señor y darle gracias en primer lugar. Como os decía, ya en el siglo XV a mediados existía en Onda un beaterío, beatas franciscanas que se dedicaban a la caridad y que ocuparon, dado que vivían primero fuera de la ciudad, pero ante los peligros de los moriscos, se refugiaron en la ciudad, en el antiguo Hospital de San Miguel, hospital para peregrinos, y más tarde, queriendo crecer también en perfección personal y aportar así su oración a la Iglesia, pidieron a la orden franciscana poder constituir un monasterio de madres o hermanas clarisas. Y así, recibido el permiso, vinieron 3 religiosas del monasterio convento de la Trinidad de Valencia y crearon junto con las beatas el monasterio dedicado a la Inmaculada Concepción en Onda. La vida de este monasterio ha sido realmente complicada, sobre todo con motivo de las guerras. Comienzo del siglo ya XIX, con motivo de la Primera Guerra Carlista, tuvieron que salir, se refugiaron en el ya desamortizado convento de San Pascual, donde estuvieron un tiempo residiendo, hasta que pudieron regresar a Onda. Más tarde tuvieron también que salir de Onda, y por motivos también sociopolíticos, y se refugiaron en Nules, donde hicieron una comunidad que duró pues hasta ya mediados 1942, me parece, del siglo pasado, donde pudieron regresar de nuevo a Onda. Estuvieron en la ciudad mientras pudieron tener el silencio necesario para la contemplación y para la oración, pero debido al ensanche, con casas, etc., en el año 1980 vinieron aquí, a donde nos encontramos. Aquí han permanecido hasta el día de hoy, en que les despedimos. Y esta despedida debe ser, en primer lugar, de acción de gracias a Dios. Por eso lo hacemos con una Eucaristía. La Eucaristía es la acción de gracias por excelencia a Dios, eso significa Eucaristía, por el misterio pascual que actualizamos, por la muerte y la resurrección del Señor, para que todo que cree en Él tenga vida y vida eterna. Y añadimos nuestra acción de gracias por tantos dones como vuestro pueblo, Onda, como nuestra diócesis, a través de las hermanas a lo largo de estos siglos, ha recibido. Los dones de la oración por cada uno de nosotros. Bien sabéis que si habéis acudido también vosotros a ellas, les habéis expuesto una necesidad, ellas han orado por vosotros. Esos son dones que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros, ahora y antes, en estos siglos de historia. Y también, aunque no haya ninguna todavía declarada beata ni santa, seguro que ha habido también dones de santidad, que es lo que mantiene viva nuestra Iglesia. El caminar hacia la perfección en el amor y así hacer presente a Dios en medio del mundo, en medio de la sociedad, en medio de vuestra ciudad. Por esto y por tantas otras cosas damos en primer lugar gracias a Dios. Pero el cierre y la despedida, cierre de esta casa y la despedida de la semana nos debe interpelar. Porque evidentemente la razón de que
tenga que ser clausurado este convento o monasterio es la falta de vocaciones. Y la falta de vocaciones en nuestra iglesia diocesana se debe fundamentalmente a la debilidad de la vida y la misión de nuestra iglesia. Por ello hemos de orar en primer lugar por que el Señor nos siga enviando vocaciones a la vida consagrada, sí, pero también a la vida cristiana, a la vida laical, a la vida matrimonial, a la vida del matrimonio y la familia, para que broten familias cristianas donde se viva y se transmita la fe. Y hemos de hacerlo desde la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Es la palabra del tiempo ordinario, está la palabra, la lección continua que hacemos del libro de Samuel y del evangelista San Marcos, que parece un poco fuera del contexto que estamos nosotros celebrando, y tienen mucho que decirnos, porque fijaos, las palabras finales de la primera lectura nos hablan de la confianza de David en la presencia de Dios en su vida y la presencia de Dios en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. El que él sea el rey y proclamado rey de Israel se debe a la unción y por tanto la elección que a través del profeta Samuel, se hizo de David. Aquella lucha con Goliat se debe al auxilio del Señor. El que ella sea proclamado rey se debe a que es el elegido por Dios para pastorear en su nombre al pueblo de Israel. El que él pueda recuperar Jerusalén se debe a que Dios está presente en su vida y él se fiaba de Dios, confiaba en él. Por eso, siempre, y ahora de una forma especial, hemos de volver la mirada al Señor, de confiar que Él sigue caminando con nosotros. Aunque parezca que las circunstancias de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, en la vivencia de la fe y en la proclamación del Evangelio sean como un Goliat frente a David, Dios sigue estando con nosotros. Por eso hay que pedirle no solo que nos envíe vocaciones, sino que revitalice nuestra fe en su presencia en medio de nosotros. El Evangelio al final nos dice: aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué quiere decir ello? Aquel que ha perdido su confianza en la presencia del Señor, en su misericordia y su fidelidad, como proclamamos en el Salmo, rompe ese vínculo con Dios y por tanto no se puede dirigir a Él, ni tan siquiera para pedirle perdón. Pidamos con confianza que el Señor nos conceda nuevas vocaciones, pero como hacen las clarisas, siguiendo la máxima benedictina, ora et labora, orar a Dios sí, con confianza, pero sobre todo trabajar para acoger su gracia, para que la vida nueva que nos viene del misterio pascual y el Evangelio del Señor transforme nuestros corazones. Nos estamos preparando, queridos hermanos, para celebrar el año jubilar diocesano, con motivo de los 775 años de la creación de nuestra diócesis, con la creación de la sede episcopal en Segorbe. Y es una llamada a dar gracias a Dios, sí, pero sobre todo a volver nuestra mirada a Dios. Él está presente con nosotros, el Señor ha resucitado, Él camina con nosotros, la fuerza del Espíritu nos alienta para perder nuestros miedos y nuestras vergüenzas por ser cristianos, para acoger a Dios en nuestra vida, para que nuestras comunidades se recuperen en su vida y en su misión, sí, comenzando por Onda, que sois los directamente interpelados, pero continuando por el resto de nuestra diócesis, sí,
Señor nos llama a una conversión de corazón, a Él. Él sigue caminando con nosotros, no lo olvidemos. Solo poniendo la mirada en Él, confiando en Él, sabiendo que su fidelidad y su misericordia son eternas. También abriremos nuestro corazón para los dones que Él nos envía, para que nuestros niños sean bautizados, ¿sí? Y así reciban de Dios la nueva vida y sean educados en la fe, para que se genere un verdadero cristiano que está atento a Dios en su vida, para acoger el camino por el que Dios le marca, para llegar al amor pleno, a la felicidad, sea en el sacerdocio, sea en la vida consagrada, sea en la vida matrimonial, sea en su implicación en el mundo. Esos son los caminos que el Señor nos ofrece para llegar al amor, porque todos, hermanos, estamos llamados a esta vida por amor de Dios y para ser partícipes ya en esta vida, y más cuando nos encontremos con el Padre Eterno, para ser partícipes del amor pleno de Dios. Esa es nuestra vocación, y cada uno, atento a la llamada del Señor, ha de descubrir el sendero por el que el Señor le llama para llegar a esa meta. Oremos, pues sí, a Dios para que nos envíe vocaciones, pero también implicándonos en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, para que nuestro trabajo sea siempre misioneros, es decir, de llevar a las personas al encuentro con el Señor, para que nos recuperemos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy, y este año jubilar al que nos estamos preparando, nos invitan, es una fuerte llamada a recuperarnos como cristianos, y como parroquias y como iglesia del Señor. Y así lo digo yo en este tiempo, y realmente el monasterio, a través de que les acoge de Alcalá y a través de las palabras de su abadesa, esperamos que pueda venir una comunidad. Ellas están dispuestas, que haya una presencia de religiosas, clarisas no lo sabemos, porque también otros monasterios tienen que cerrar, pero oremos por ello, para que el obispo pueda encontrar un monasterio, una congregación, una orden que esté dispuesta a abrir de nuevo esta casa que hoy cerramos. Gracias, San María Teresa, por esta disponibilidad, por esta sensibilidad eclesial. También están dispuestas, pero eso dependerá mucho también de la disponibilidad de sacerdotes, ¿no?, a que esta capilla siga abierta, no solo para celebrar los domingos, sino también para que con el cuidado de las personas de la casa esté abierta y podáis, los que viven por aquí o vengáis por aquí, entrar a visitar al Señor, que sigue presente en medio de nosotros, o a la Virgen. Es decir, que esta marcha al menos sea de esa forma más llevadera para todos. Por tanto, hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por estos años, siglos de presencia de las hermanas clarisas en Onda. Pero dejémonos interpelar e interrogar por Él, para que nos dejemos ayudar en nuestra vida cristiana, como comunidad, personalmente, y las familias, y así desde ahí creemos el humus necesario para que la palabra de Dios, la llamada de Dios a cualquier tipo de vocación cristiana sea escuchada y acogida. Confiemos en Dios, confiemos en la fuerza del Espíritu. Si Él no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Primero Él, pero después acompañar también con nuestro buen testimonio, buen ejemplo, y con nuestras obras hechas realidad, de acompañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el crecimiento de su fe. Que la Virgen del Carmen, dado que hay carmelitas también, la Virgen de la Esperanza, por supuesto, nos
nos acompañe y nos aliente en este caminar siempre esperanzados, porque donde se cierra una puerta, Dios abre otra. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Para que Dios Padre conceda la paz, la libertad y la unidad a nuestra Iglesia, roguemos al Señor. Para que manifieste a todas las personas que confían en Él su bondad y su ternura, roguemos al Señor. Para que guarde de todo mal a las personas que se encuentran en peligro, roguemos al Señor. Para que en la comunidad en la que van a vivir Sor Silama y Sor Mari Carmen se puedan encontrar también con el Señor como lo hacían entre nosotros en su convento, roguemos al Señor. Para que el Señor nos envíe santas vocaciones a la vida religiosa y a nuestra diócesis, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros que les acompañamos, si ellas tantas veces rezaron por nosotros, seamos ahora también nosotros los que rezamos por ellas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, esta oración que humildemente te hemos presentado y concédenos cuando te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas las personas de la Iglesia. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Casimiro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la paz y la confianza que nos da el sabernos siempre amados, acompañados y nunca abandonados por Dios, vamos a orarle una vez más con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos un signo de paz con una inclinación de cabeza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que, imitando en la tierra el amor y mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De nuevo, gracias por vuestra presencia. Gracias también, se me ha pasado antes, como os tenía aquí a la espalda, no os veía, ¿no? Padre Artero, que ha sido el último capellán de las hermanas clarisas, como no, al Padre Antonio, el párroco de Artesa, ¿no? También muy vinculado a vosotros. A ver quién se me queda en el tintero. Y después, cuando se nombra, siempre te dejas a alguien. Daos todos por saludados y agradecidos por mi parte, como también creo que expreso vuestro sentir, Carmen y Silama. Nuestro agradecimiento, aunque sean momentos dolorosos, sí, por la despedida, pero al menos saberse agradecidos, saberse acompañados, saberse queridos por esta porción del pueblo de Dios, representados por esta comunidad que nos ha acompañado, es algo que palía, en cierta forma, también nuestro dolor. Yo, si Dios quiere, y no es bueno hacer promesas que a lo mejor después no se cumplen, os visitaré alguna vez. Yo sé que os acogen con el corazón totalmente abierto, faltaría más. Además, como hermanas clarisas. Y como comentábamos esta mañana, pues hay que poner cada uno de su parte, porque las relaciones humanas también en una comunidad religiosa no son fáciles, más cuando hay que convivir las 24 horas seguidas en un mismo hábitat, en un mismo convento. Por tanto, pongamos cada cual por nuestra parte lo que podamos para que todo sea más llevadero. Gracias de nuevo al convento, en nombre de su abadesa, Madre María Teresa, por la acogida al monasterio de Alcalá. Sigamos caminando como lo que somos, como Iglesia peregrina del Señor, para que su reino se vaya también extendiendo en los corazones de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Y recibamos la bendición que viene de lo alto, para que sintamos que Dios nos acompaña, que no es una palabra, ¿no? Que Él se ha hecho Emmanuel y está con nosotros, no lo olvidemos, que a veces nos acomplejamos, nos acobardamos, porque dudamos de su presencia. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo es más llevadero, tiene sentido, tiene esperanza y tiene vida. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Madre misericordia, viva lucero, es nuestra sangre, Padre clamamos, a Jesús suspiramos, clemente se fue, y nada lágrima tu Padre. Ella erró, abogada nostra, y los tuvos, misericordes obros, a nos converte. Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis, post exilium, post Oh,
sepan que antes tenían la comida, pero otra que van a aplicar por todos los días. Y como los años de los hijos, les acogemos con toda la raza, con todo el cariño, porque la conocemos. Y entonces, porque si algún día vamos a Alcalá, arriba nos tenemos su casa también. Y que ahora, pues, los matrimonios católicos y cristianos, pues, hay de donde tienen que salir a los otros, trabajemos y digamos unos solos. Así que,
puesta en ti. Ahora sigo por mi camino, con tu amor que guía mis pasos. Oh Señor, en cada peligro, quédate junto a mí. Acompáñame a andar, te lo pido. Yo sin ti me siento perdido, entre rosas, entre espinos, quédate junto a mí. Haz que quien me mire te vea a ti, haz que te vea a ti. Haz que quien me escuche te oiga a ti, te oiga a ti. Y el que piense en mí, haz que en el fondo piense en ti y encuentre tu amor que vive en mí. Ahora sigo por mi camino, con tu amor que guía mis pasos. Oh Señor, en cada peligro, quédate junto a mí. Acompáñame a andar, te lo pido. Yo sin ti